que puede salir de nuestro corazón. Yo creo que Dios, cada día que nos permite abrir nuestros ojos a la vida, nos está dando una experiencia nueva. Nos está dando la oportunidad de volver a experimentarle, de volver a conocerle. Independiente de las circunstancias que estés viviendo, Dios quiere manifestar su gracia, su misericordia sobre nuestras vidas. Él quiere manifestarse allí en medio de nuestra necesidad y hacernos saber que Él está con nosotros. Puede que no responda lo que nosotros queremos, pero si nosotros le miramos a Él, nos vamos a dar cuenta de que nuestras necesidades son tan pequeñas al lado de su gracia y de su favor. Dios espera que nosotros le miremos a Él. Dios espera que tú le mires a Él en medio de tus circunstancias y que puedas decir: en mi vida ha sido tan fiel, con fe y con aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser y cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu maravillosa presencia en medio de nosotros, por el deseo que tú tienes de que podamos conocerte a ti, el único Dios verdadero, aquel Dios que se acercó a nosotros, que dejó su gloria, que dejó su trono, que dejó el centro de adoración en el cielo para venir a identificarse con nosotros, hombres y mujeres mortales, pecadores limitados, para enseñarnos el camino de regreso al Padre. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana nos acercamos a ti como hijos tuyos, no como ajenos, no como extranjeros, no como advenedizos, sino como hijos tuyos, que podemos entrar a tu presencia, que podemos abandonarnos en tu regazo y que podemos contemplar la hermosura de tu rostro y ser transformados por tu Espíritu Santo. Señor, que en esta mañana podamos comprender algo más de ti y que podamos ser desafiados y transformados para ser más semejantes a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por vuestras oraciones. Sabemos, mi esposa y yo, que no dejan de orar por nosotros. Si no fuera así, las cosas evidentemente serían diferentes para nosotros, sin lugar a duda. Pero gracias, porque estoy muy bien, me veo hasta guapo y todo. Y el Señor sabe por qué hace lo que hace, y Él sabe por qué le permite las cosas que permite, pero demanda que nosotros tengamos siempre palabras de gratitud para Él. Es tan bonita la vida. Es cierto que la vida no es fácil. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo: pero yo he vencido al mundo. De tal manera que cuando nos estamos escondidos en Él, nosotros caminamos por los valles de sombra y de muerte con la seguridad de que Él nunca nos va a abandonar. De tal manera que aunque pasemos por las aguas, no vamos a ser anegados. Que cuando pasemos por el fuego, no vamos a ser consumidos. Y que cuando pasemos por la prueba, nos vamos a dar cuenta de que en nuestro corazón hay algo tan parecido a lo que experimentó Job, de poder decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué hermosa la fe sencilla de Job. Él dijo: yo sé que te veré en la tierra de los vivientes.
Yo sé que tú me sacarás de este lugar y me sacarás a lugar espacioso. Esa es nuestra actitud. Él en algún momento va a transformar nuestras realidades. Y cuando estemos en su presencia, que es la promesa extraordinaria, vamos a darnos cuenta que toda esta leve tribulación tenía un solo propósito: prepararnos para encontrarnos con Él. Y esto no es una resignación. Yo creo que la resignación es un pecado. Es una aceptación con gozo del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. No lo puedo entender, no lo podemos entender muchas veces, pero cuando aceptamos la voluntad, el momento, querido, tenemos algo que nadie más puede tener. Podemos acercarnos a Dios por unas vías por las cuales nadie más se puede acercar. La vía del quebranto y la vida de transformar ese quebranto en palabras de gozo y en esperanza nos hacen saber que nuestro Dios está con nosotros. Aleluya. Qué hermoso. Qué hermoso. Paula y yo muchas veces damos gracias a Dios en medio de todo esto. Ustedes saben que Paula hace 20 años que tiene leucemia. Qué rico. Y hemos visto partir a tanta gente, hermanos a causa de la leucemia como la de Paula. Sin embargo, Dios le dijo a Paula que la enfermedad de ella no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Y durante 20 años hemos podido experimentar todo esto. Por eso que le digo a la gente, a mis hermanos siempre, busque la palabra de Dios. Sumérjase en la palabra y busque las promesas que Dios tiene para ti. Porque tu circunstancia va a ser transformada a causa de la palabra. Porque la palabra es viva y eficaz. Y la palabra, el Logos, tiene un nombre, Jesucristo. Y cuando Jesucristo habla, su palabra se tiene que cumplir. ¡Aleluya! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Hace algún tiempo, no me acuerdo si noviembre, diciembre, no me acuerdo mucho. Y había empezado bastante antes. Me di cuenta en la iglesia donde estoy más, en Valdemoro, que estábamos un poquito atascados, que estábamos como que que costaba mover la maquinaria. Y Dios puso en mi corazón un desafío. El desafío fue que al final de este año cada uno de nosotros nos comprometiéramos a ganar por lo menos uno para Cristo. Uno. No más, no dos. Uno. Y empecé a elaborar un plan. De pronto me di cuenta de que el plan que yo quería elaborar ya estaba preparado por unos hermanos, pastores amigos allí en Lugo. Y así nos involucramos en el programa de líderes. No sé, ustedes, el pastor lo está hablando. Y empezamos a estudiarlo y estamos terminando, ya lo terminamos, y nos dimos cuenta que era la respuesta que yo estaba buscando a mi inquietud. Pero me di cuenta de que podía haber algún peligro. El plan es bueno, es fantástico, pero me di cuenta que todo lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que Dios va a poner delante de nosotros, no lo podemos hacer de una manera intelectual, solamente basado en el conocimiento. Tenemos que buscar algo. Tenemos que buscar la guía, aquello que nos va a llevar para poder terminar con éxito lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Y qué es eso? Si no es tener absolutamente activo la persona del Espíritu Santo. Entonces me puse como desafío estudiar el libro de los Hechos, por lo menos leer el libro de los Hechos e irnos fijando cómo actúa el Espíritu Santo en diferentes aspectos. Descubrimos 22 aspectos en que el Espíritu Santo actúa a través de nosotros y quiere actuar a través de nosotros. Y todo eso es para hacer la obra que nos fue encomendada. Jesús nos dijo, id y predicar el Evangelio.
y nos dio el Espíritu Santo. Es más, nos dijo que nos quedáramos quietos ahí en Jerusalén hasta que no fuésemos investidos del poder de lo alto. Y con eso el Señor nos estaba diciendo, no te interesa ni te tiene que preocupar ninguna otra cosa más que la llenura del Espíritu Santo. Porque es solamente con ello y a través de ello que tú vas a poder hacer lo que yo te he encomendado. Yo no puedo hacer nada sin la llenura del Espíritu Santo. No puedo tener mucho conocimiento, pero si no lo tengo a Él, que es quien me da la revelación, porque una cosa es tener conocimiento y la otra cosa es tener la revelación que viene de parte de Dios. La revelación es lo que nos va a explicar, nos va a hacer entender lo que tenemos aquí por delante. El conocimiento me va a envanecer. Normalmente cuando sabemos mucho o creemos que sabemos mucho, andamos como esos gallos ahí, ¿verdad? Es que yo sé mucho, es que yo soy apóstol, es que yo soy... No. Pero cuando tenemos la revelación de Dios, nos establece en la palabra y nos hace ser absolutamente dependientes de Dios. Y encontramos esos 22 aspectos del Espíritu Santo. Después de eso, empezamos a estudiar la doctrina del Espíritu Santo. Y después de eso estudiamos los dones del Espíritu Santo. Nos damos cuenta que necesitamos hacer un alto en el camino. Y que en ese alto del camino nos pudiéramos abocar a la tarea de buscar su rostro, de buscar la llenura del Espíritu Santo, de buscar la identidad, la identificación con Cristo que viene a través de la llenura del Espíritu Santo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Me identifica con Jesús, me revela a Jesús, me enseña quién es Jesús. Y Jesús me enseña al Padre. Pero necesito tener la revelación que me va a dar el Espíritu Santo. Y me pongo a mirar. Yo no sé si esta mañana voy a tener una predicación muy estructurada o no, pero el Espíritu Santo es una promesa. Y cuando la miramos a través de los profetas, a través de Joel, de Ezequiel, etc., nos damos cuenta que el Espíritu Santo es la promesa de la persona, que es Dios también, del Espíritu Santo. Y nos dice que sería derramado. Y derramado significa que no está siendo dado por medidas, sino que está siendo dado en abundancia, que no hay problema si se derrama, que hay un derramamiento, que hay una saturación. Es como cuando el Salmo 23 dice, mi copa está derramándose, mi copa está rebosante. El aceite de la unción no viene por gotas, te chorrea, te llena, de tal manera que empieza aquí y te llega hasta los bordes de las vestiduras. Esa es la saturación del Espíritu y es lo que Dios quiere que sea nuestra experiencia, que sea tu experiencia. Es tan interesante cuando miramos en Mateo capítulo 3, verso 11. ¿Sabe que el primer comentario que se hizo acerca de Jesús es uno que es muy sorprendente? Lo encontramos aquí en Mateo 3:11 y en Lucas 3:16. 3:11 nos dice, yo a la verdad os bautizo, Juan el Bautista hablando, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, el bautismo de Juan. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Este es el comentario que Juan hace acerca de aquel que todavía no había aparecido en la escena. Aún no había comenzado el ministerio de Jesús y Juan estaba anunciando las características de aquel que iba a venir. Y él dice, este que es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y cuando Juan está hablando de esto, está poniendo, ay, se me va la palabra, no sé qué, una característica
un sello que solamente va a estar presente en este al cual Él está anunciando. Juan el Bautista fue enviado por Dios para anunciar que Jesús vendría, para mostrarnos cómo habríamos de reconocerle a Él. Que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. La característica, ¿sabes? Hay muchas religiones, ¿verdad? Demasiadas religiones tenemos, pero tenemos un solo Cristo. Y antes de que Cristo comenzara su ministerio, las personas habían sido ya informadas que Él habría de ser reconocido como el que bautizaba en Espíritu Santo y fuego. Nosotros tenemos el derecho de saber que con quién estamos tratando. Tenemos el derecho de saber con quién estamos tratando. Existen muchos espíritus, muchas religiones y muchas experiencias. ¿Qué garantía tienes tú de que estás en la verdad? ¿Qué es lo que te hace saber a ti que estás siguiendo, usando esta palabra, la religión verdadera? ¿Cómo sabes que estás en el lugar correcto? No, les estoy dando tiempo para que lo piensen. ¿Qué garantía tenemos? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos estableciendo una relación con el verdadero Cristo y no con un impostor? Ustedes saben que en estos últimos 40 años han aparecido muchos que se hacen llamar el Cristo que había venido, etcétera, etcétera. Muchos de ellos hicieron prueba, unos que quería caminar en el mar y murió ahogado, otro que se tiró de un sitio y murió despeñado, otros que murieron rotos, infectados por serpientes, muchos que se hacían llamar Cristo, el Jesús, y murieron, impostores, pero con muchos seguidores. Gente con muchos seguidores creían que esos eran los verdaderos. ¿Cómo sabes tú que estás en el lugar correcto? Que no estás siendo engañado por mí. ¿Cómo lo sabes? La señal del verdadero Hijo de Dios es que Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Esto no lo puede imitar nadie, porque esto es Dios, que se manifiesta a través de aquellos hombres y mujeres que deciden creer en Él. El verdadero Hijo de Dios, el Jesús, el que resucitó de entre los muertos, es el que bautiza en el Espíritu Santo. De tal manera que nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé de su Espíritu Santo. Y como está escrito, no nos va a dar un escorpión, sino que nos va a dar su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, una vez que viene a morar en nuestras vidas, hace lo que nadie más puede hacer. Nos lleva a Jesús. Nos lleva al lugar del perdón. Nos convence de pecado, de juicio, de justicia. Y nos lleva al arrepentimiento. Y nos lleva a posicionarnos como hijos de Dios. Es tan importante y es tan interesante observar que Jesús nunca bautizó. Bautizaban sus discípulos, ¿verdad? Eso nos dice. Él nunca bautizó. Sin embargo, una vez que Él ascendió a los cielos, Él empezó a bautizar. Porque el bautismo en el Espíritu Santo es el bautismo de Jesús, que nos sumerge en el Espíritu Santo. De tal manera que cuando llegó Pentecostés, Jesús abrió las puertas de los cielos y el Espíritu Santo de Dios descendió sobre aquellos 120 que estaban en aquel lugar y comenzó la era de la iglesia. Y Jesús bautizó a esos 120 con Espíritu Santo y fuego. Y de ahí para adelante, la señal de esa verdad, de esa realidad de que Jesús es el Hijo de Dios, el que había de venir, se manifiesta en cada hijo de Dios, cada hija de Dios que quiere encontrarse con Él,
Y Él como respuesta nos bautiza en su Espíritu Santo, primero sellándonos como hijos de Dios y en segundo lugar bautizándonos en el Espíritu Santo, muchas veces con manifestación de lenguas, manifestaciones de dones, manifestaciones de múltiples acciones que el Espíritu Santo tiene para que podamos llevar adelante la obra que nos ha sido encomendada. ¡Aleluya! Amén. El Espíritu Santo nos fue dado para que sepamos que estamos en el lugar correcto. El Espíritu Santo cuando viene a nosotros nos limpia y nos posiciona en la persona de Jesús. Y nos hace saber, estar seguros. Nos da la certeza de que somos suyos. Y nos hace saber que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De tal manera que este bautismo era, fue, es y será, seguirá siendo la seña de identidad para la iglesia hasta que Él venga. Yo sé que hay muchos y líneas de pensamiento con hermanos muy importantes, como John MacArthur, que está en la presencia del Señor, y muchos otros, los hermanos reformados, que no creen, que creen que las lenguas y los milagros ya terminaron. Que terminaron cuando Juan partió, el apóstol Juan partió, el último apóstol. Pero ¿cómo es posible? Si el Señor viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego, su seña de identidad terminara cuando terminó el último apóstol. Si es la señal que nos ha dejado a nosotros. Yo necesito la llenura del Espíritu Santo para poder dar un paso más. Tú necesitas la llenura del Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana de una manera correcta, para que no sea una religión, sino para que sea una vivencia diaria, continua. Por eso que el apóstol nos dice ahí en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino. No. El vino causa disolución. Y no se está refiriendo solamente al vino, producto de la uva, sino que se está refiriendo a todas aquellas cosas externas que vienen a influenciarnos y que vienen a cerrarnos los ojos a la realidad de lo que Dios quiere ofrecernos, a la realidad que Dios nos ofrece. De tal manera que aquí nos está diciendo, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y cuando tú miras este pasaje y miras la forma verbal en la cual esto está escrito, te das cuenta que el verbo llenar está en un imperativo presente. Es un imperativo presente y pasivo. Yo no sé gramática, me lo dice mi esposa. Y los libros que miro. ¿Qué significa que esto? Significa que es imperativo, que no es opcional. Ser lleno del Espíritu no es, si tú quieres ser lleno del Espíritu, es un mandamiento. Ser llenos del Espíritu. Completamente llenos del Espíritu. Es un mandamiento para nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que nos identifica con Él. Ahí está el sello de la pertenencia, la llenura en el Espíritu Santo. Es presente, es decir, que es una acción continua. ¿Qué quiere decir? Sigan continuamente siendo llenos. Es decir, tu responsabilidad, mi responsabilidad como hijos de Dios es cada día pedir a Dios, Espíritu Santo, lléname, Señor, con tu Espíritu. Lléname a rebosar con tu Espíritu, porque no puedo dar un paso si tú no me conduces. Aleluya. Lo necesitamos desesperadamente.
Y es una acción pasiva. ¿Por qué es pasiva? Porque tú no te puedes llenar a ti mismo. No te puedes llenar a ti misma. Tienes que ser lleno. Es Dios quien te llena. Tú permites porque tú se lo pides. Señor, lléname con tu espíritu. Aleluya. Estamos dentro de Él. Estamos en Él. Estamos en Él. Querido, estamos dentro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos pone en primer lugar dentro de Jesús. Nos pone dentro, nos posiciona. Pero ahora Jesús nos pone dentro. Estos son los misterios de la fe. Ahora Jesús nos pone dentro del Espíritu Santo. Pero necesitamos ser continuamente llenados por este Espíritu. Llenados. Y no es que el Espíritu se agote. Somos nosotros los que decidimos si estamos llenos o no estamos llenos. Cada uno de nosotros decidimos cómo vamos a vivir este día. En qué vamos a fijar nuestra atención. ¿Dónde nos vamos a ir a meter hoy? ¿Cómo voy a pelear con mi parienta, con mi pariente? ¿Cómo lo voy a hacer? Esto quiere decir que como hijos de Dios, nuestra mayor necesidad es ser continuamente llenos del Espíritu de Dios. Continuamente llenos de Dios. Ser llenos del Espíritu. Esta palabra se la dirigió Pablo a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia naciente que estaba sometida a una gran presión. En Éfeso había una diosa que era Artemisa, que era el equivalente a Diana de Éfeso, que era una diosa, que era la diosa de la fertilidad. Era una diosa cuya estatua era una estatua que estaba llena de pechos, muchos pechos de mujer, y le colgaban de su falda muchos testículos de toros que se sacrificaban en su honor, y que tenía muchas plantas, muchas verduras que simbolizan la fertilidad. Esta diosa pagana, esta diosa por supuesto pagana, tenía a su servicio sacerdotisas prostitutas y sacerdotes prostitutos. De tal manera que esa cultura afectaba todo el pueblo de Éfeso. Todo lo que ahí ocurría tenía este sello cultural. El pecado manifiesto, la idolatría en sus máximas expresiones. Y ahí está la iglesia de Éfeso naciendo, presionada y sometida a toda esta gran presión. Y Pablo les dice, muchachos, no os embriaguéis con vino, es decir, no te preocupes de las otras cosas. Encárgate y ocúpate de estar lleno del Espíritu Santo, porque vas a poder vencer solamente cuando el Espíritu Santo sea el que está gobernando sobre tu vida. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien te va a dirigir, es el Espíritu Santo quien te va a fortalecer, es el Espíritu Santo quien te va a revelar, es el Espíritu Santo que va a pelear por ti la buena batalla de la fe. Lo necesitamos. Y ellos aquí en Éfeso lo necesitan. Tremenda oposición cultural, tremenda oposición moral. Si aquí en España, aquí en Madrid, cuando tú le hablas de Cristo a la gente, muchas veces se ríen, te ofenden, se burlan. Imagínate en ese lugar, ¿cómo sería? Ahora, ¿por qué se nos dice que seamos llenos continuamente del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Significa que vamos a tener una vida llena, que vas a tener una vida llena, que vas a tener una vida que va a estar bajo el control del Espíritu Santo. Y una cosa maravillosa es que el Espíritu Santo
nos dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien para ti, que no tiene pensamientos de mal, que Él está preparando para ti un futuro y una esperanza que nadie más te puede dar. Es Dios quien está hablando. ¿Sí? Una vida bajo el control del Espíritu Santo. Y esta vida que está bajo el control del Espíritu Santo va a producir fruto, el fruto que aparece en el libro de Gálatas. Esos 9 frutos del Espíritu Santo van a estar ahí, allí. Empieza por amor, gozo, paz, todo para ti. La vida transformada por el Espíritu, donde antes había discusiones, bronca, lo que fuera, ahora es sustituido por el carácter de Jesús a través del Espíritu Santo dentro de ti, que se manifiestan y que afloran, y que somos capaces, o deberíamos de ser capaces, de vivir una vida totalmente diferente a lo que hemos vivido anteriormente. La vida que está conducida por el Espíritu Santo, la vida de una mujer, de un hombre lleno del Espíritu Santo, es una vida que tiene dirección. No está dando vueltas en cualquier lugar. Tiene un propósito, tiene un sentido. Cada mañana tú te despiertas sabiendo quién eres. Te despiertas sabiendo quién te llamó. Y te despiertas sabiendo para quién, para qué te ha llamado. Como se ha mencionado en esta mañana, necesitamos tener el carácter y el coraje para saber compartir el Evangelio con los que lo necesitan. Si yo no tengo la llenura del Espíritu Santo, no voy a compartirle a nadie el Evangelio. El Espíritu Santo me da el valor para hacerlo. Como ahí en los hechos cuando están orando, cuando están siendo perseguidos. Y los discípulos, lejos de huir, dicen: Señor, mira sus amenazas. Mira, Señor, cómo nos amenazan. Pero, Señor, ven sobre nosotros y danos el denuedo, el poder para poder predicar tu palabra. Y dice que el lugar tembló y salieron a predicar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Si Él no está, te escondes debajo de la cama. Pero si Él está, rompes con las puertas y haces aquello que Dios te ha mandado hacer. Querido, la evidencia es visible. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, la evidencia es visible. No hay un cuestionamiento de los que están al lado tuyo. ¿Por qué? Porque dice aquí mismo en Efesios capítulo 2, verso 19, nos dice que cuando somos llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos alabanza, cantamos y alabamos al Señor desde nuestros corazones. Aleluya. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando el Espíritu está dentro de ti, solamente hay alabanza, porque hay gratitud por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Nos dice que en el verso 20, en nosotros va a haber gratitud, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tu corazón está lleno del Espíritu Santo, hay en nosotros gratitud. Gratitud, gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por el cacho de pan que tengo encima de la mesa. Gracias por el techo. Gracias por lo que sea, pero gracias, Señor. Cuando nosotros vivíamos en Córdoba, éramos tan paupérrimos estábamos. Y teníamos muchas veces solamente un trocito de pan con nuestros niños. Y Paula preparaba el panecito y le echaba un poquito de aceite y le ponía un poquito de cilantro, un perejil encima. Y estábamos ahí los 4 niños y Paula y yo dando gracias al Señor por ese cachito de pan que nos podíamos comer en alegría, con gratitud porque lo teníamos. Le preguntamos a nuestros hijos hace no mucho tiempo, comentándole estas cosas: ¿te acuerdas, hijo, cuando no teníamos qué comer? Cuando era tan difícil, solamente podíamos tener... ¿Sabes cuál fue su respuesta? Papá, nunca nos hemos dado cuenta. Lo único que nos acordamos que cuando estábamos en la mesa había gratitud, canciones de alabanzas al Señor. Nunca hemos pasado hambre. Porque cuando el corazón está lleno de Dios, querido, no hay lugar para otras cosas. No hay lugar para otras cosas. No hay lugar para otras cosas.
La evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo nos dice el verso 21. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Someteos los unos a los otros. Es lo que vivimos dentro de la iglesia. Cuando la iglesia del Espíritu Santo es quien gobierna, no hay problema en estar sujetos los unos a los otros. No hay problema en sujetarse a las autoridades que Dios ha puesto. No hay problema en sujetarse. ¿Por qué? Porque si Jesús está sujeto a Dios Padre y el Espíritu Santo a Jesús, querido, ¿cómo no me voy a sujetar a ti? Que tú eres mi hermano al cual Cristo ha limpiado también con su sangre. Oh Señor, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Claro que necesito la llenura del Espíritu Santo para vivir bajo el control de Dios. Necesito vivir controlado por el Espíritu. Yo soy como un caballo desbocado. Los que me conocen saben que soy muy... Sí. Dinamita para los pollos, eso es. Dinamita para los pollos. Saben que voy para allá. Pero necesito que mi vida esté controlada por Él. No digo que sea perfecto, ni mucho menos. Dios sabe cómo soy y yo también lo sé. Pero que Dios pueda controlar esta vida para poder alcanzar lo que Él ha preparado para mí. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Nosotros tenemos tres enemigos que están continuamente actuando sobre nosotros. El diablo, el mundo y la carne. Son tres enemigos. Luego lo pueden buscar en la Biblia ahí para que se hacen un estudio guapo con eso. ¿Sí? Porque veo que el reloj avanza y no sé, ya. Tenemos estos tres enemigos que están continuamente viendo la forma para hacernos caer, para robarnos la fe, para robarte la esperanza, para robarte el gozo. El enemigo sabe cómo hacer que tú sientas pena por ti mismo. Ay, pobrecito de mí, cuánto sufro. ¿No? Si tú supieras, aquí se usaba antes mucho la expresión, ¿cómo estás? Bien, aquí tirando. No, tirando. No, nosotros no vivimos así. Nosotros vivimos en la certeza, en la certidumbre que nuestro Dios está por nosotros. Que Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar nunca. Que Él va a estar allí peleando la buena batalla por nosotros. Y que muchas veces vamos a estar flaqueando, pero Él se levanta como poderoso gigante y su victoria me la atribuye a mí. De tal manera que al final de la batalla puedo decir, he peleado y he vencido. No por mí, sino por Él. Y eso produce para nosotros motivos de gratitud y motivos de esperanza. Necesito la llenura del Espíritu Santo para prevalecer en medio de las pruebas y en medio de la oposición. Necesito esa llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te fortalece cuando las fuerzas te faltan. Eso dice la palabra del Señor. Que cuando estamos corriendo, cuando estamos avanzando, estamos agotados en el fragor de la batalla. Él dice que Él multiplica la fuerza de aquel que ya no tiene ninguna. Y nos damos cuenta porque estamos abatidos ahí y el Señor solamente espera que miremos un poquito para arriba, diciendo, Señor, sigo esperando en ti. Y Él multiplica la fuerza y hace que levantemos alas como las águilas. Y que podamos nuevamente ponernos en la posición y volar junto a su persona, su presencia. Qué cosa más hermosa es lo que el Señor nos da. Y necesito la llenura del Espíritu Santo para ministrar con eficacia y con poder, autoridad, con poder espiritual. Necesito ministrar con eficacia y con autoridad espiritual. La autoridad no es gritar como yo grito, no es gritar. Es estar en absolutamente sintonía entre lo que digo y lo que vivo.
Eso es lo que te da la autoridad. Y lo que vivo es lo que la palabra de Dios hace dentro de ti, hace dentro de mí. Porque somos transformados. El Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria. Y este Willy Contreras, que ya lleva unos cuantos años, cuando miro hacia atrás, cosa que hago continuamente, para ver de dónde Dios me sacó, puedo mirar el proceso por el cual Dios me ha llevado y lo único que puedo hacer es dar gracias, Señor, porque un día me alcanzaste cuando no había ninguna posibilidad para mí. Y en este quehacer tuyo sobre mí, que vino solamente porque tú me amaste y con tu gracia me alcanzaste, me diste la familia que tengo, los hijos que tengo, los nietos, la esposa que tengo. Me diste la posibilidad de ser verdaderamente feliz. Y en medio de situaciones difíciles, nunca las situaciones difíciles se van a comparar con lo mucho que tú me has dado. Lo mucho que tú me has dado. Necesito la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo recibo la llenura del Espíritu Santo? En primer lugar, tengo que creer que Dios es Dios, que Él es el que perdona, que tengo que creer que Él verdaderamente quiere hacer de ti, quiere hacer de mí algo nuevo, algo que posiblemente no entienda. Me gusta tanto cuando hablo con los hermanos de estas cosas y no saben qué decir, no saben cómo prepararse. No tienes que prepararte, solamente tienes que abrir tu corazón y decir: Señor, ven a mí, perdóname y lléname. Quiero ser tuyo, quiero ser tuya. Y cuando nosotros nos acercamos así a Él, Él, en su gran amor, te pone como un sello y te llena de su presencia y te da la certeza de que ahora eres una hija, eres un hijo de Dios. Y eso es lo que necesito, y eso es lo que necesitamos en cada momento. Esto nos lo da la llenura del Espíritu Santo. Esa llenura que viene de lo alto, que viene del corazón de Jesús y que nos identifica con Él. Y por identificarse nos pone en el Espíritu Santo. Y su poder fluye a través de nosotros, fluye a través de ti, fluye. Entonces se cumple lo que el Señor dice. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios. Tendrán poder para predicar. Serán valientes y esforzados. Todo lo que está en el Espíritu Santo. Porque Él es Dios. Y porque Él habita dentro de sus hijos. Están a disposición de los que creen. Póngase de pie, por favor.